Las 10:30, las 9:30 en Canarias. Vamos con la tertulia patrocinada por CaixaBank, que es la tertulia de Juan Ramón Rayo. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dieter. Y Domingo Soriano. Buenas noches. ¿Qué tal, Brandao? A ver, le he dicho a los oyentes que teníais un reto importante por delante, Juan Ramón, porque a ver si ayudáis a la gente a entenderlo. Vamos a ver. El corte que quiero, Isaac, es el de Sánchez. Tiempos difíciles, al mismo tiempo que dice que esto va como una moto. Los años que van a venir no van a ser años fáciles. Van a ser años complejos, difíciles, en donde vamos a tener que hacer frente a las consecuencias económicas, sociales y también políticas y humanitarias de una guerra en Europa, como ha dicho antes el primer ministro sueco, que es la guerra en Ucrania. En segundo lugar, porque tenemos también desafíos propios, que tienen que ver con la convivencia, que tienen que ver con la desigualdad, que tienen que ver con desafíos globales como es la emergencia climática. Bueno, ¿esto quiere decir que la economía española va bien? No. Esto quiere decir que la economía española va como una moto. Vamos a ver, Rayo. Explícamelo tú. A ver, esta es una contradicción que ya hemos puesto de manifiesto en muchas ocasiones. El gobierno necesita vender que la economía española va muy bien, porque claro, se dice que la economía española va muy mal y han gobernado ellos, en parte el imaginario colectivo se lo podría imputar a ellos, que ni siquiera tendría por qué ser así. A lo mejor va mal por causas externas, pero desde luego les anotaría a ellos ese agravio. Pero claro, por otro lado, especialmente en un partido de izquierdas que lo que vende es la redistribución de la renta, el escudo social, el gasto público, etcétera, pues tiene que vender que hace falta mucho más de todo eso, porque si no habrá mucha gente que lo esté pasando muy mal. Y además, añadiría otro factor, y es que una de las razones por las que la economía española no va tan mal como otras economías europeas es porque en España los salarios reales han bajado de una manera muy considerable. Es decir, la inflación ha devorado el poder adquisitivo de los trabajadores y los salarios nominales no han subido en la misma medida. Entonces, España ha sufrido una de las mayores caídas de salarios reales de toda Europa. Claro, si tú bajas los salarios reales, los beneficios de las empresas aumentan. Y eso significa que las empresas tienen más incentivos a invertir y a seguir gastando en inversión fundamentalmente. Con lo cual, claro, el crecimiento económico del que presume Sánchez, va como una moto, que es exagerado, como ahora comentaremos, pero que sí tiene una parte de verdad, y es que comparativamente no estamos tan mal como otros países europeos. Incluso diría que se esperaba que a estas alturas del año estuviéramos peor de lo que estamos. En parte se construye sobre esa situación difícil, complicada, que acaba de describir Sánchez, esa caída de los salarios reales que alimenta la inversión empresarial. Ahora, dejando de lado esta contradicción discursiva, pues las cosas van muy bien, pero estamos pasando tiempos muy, muy complicados, creo que, los políticos son por naturaleza imprudentes, porque son muy cortoplacistas y lo que intentan es vender la mentira más verosímil a corto plazo. Pero habría que ser más prudentes. Lo digo porque el último presidente que dijo algo así como que estábamos en la Champions League de Europa, ya sabemos luego cómo terminó la cosa. Y ahora mismo es verdad que la economía española pues no tiene la estructura calamitosa que tenía en el año 2007, porque en ese año la economía española era básicamente un burbujón ladrillístico que tenía que reventar. Hoy no es eso, gracias a la década anterior y a las reformas y a los ajustes que se hicieron pues hasta el año 2016-2017, tenemos una economía española que es mucho más competitiva de lo que lo era antes. Tenemos superávit exterior, que esto es una normalidad en la historia económica de España. Pues bien, lo tenemos desde hace una década. Gracias, como digo, a ese proceso de reajuste y de reorganización y de reestructuración empresarial que se dio en España durante la década pasada. Y por tanto tenemos una economía bastante más sólida que en el año 2007. Pero en un contexto en el que han subido tanto los tipos de interés para enfriar una economía que estaba recalentada
y el síntoma de ese recalentamiento es la alta inflación, como era, bueno, no solo la española, la economía europea e incluso más que la europea, la occidental, cuyo foco estaba en Estados Unidos, una economía que ha experimentado una subida tan acelerada de tipos de interés en tan poco tiempo, mucho cuidado porque las cosas pueden cambiar o pueden llegar a cambiar mucho en muy poco tiempo. Hace un par de meses ya tuvimos un conato de crisis financiera y si los tipos de interés siguen a estos niveles tan inusualmente altos como los actuales, no hay ninguna garantía de que el crecimiento económico vaya a seguir al ritmo actual y no hay ninguna garantía, por tanto, de que no puedan volver los malos tiempos. Yo creo que en parte la expectativa de este gobierno es que si durante los próximos trimestres la economía puede empeorar tanto por la restricción de la política monetaria como por la restricción de la política fiscal que nos empezará a reclamar Europa a partir del año que viene, y creo que en parte en lo que confía es que ese marrón ya no se lo coman ellos sino Feijóo. Bueno, o comérselo ellos con 4 años por delante y claro, habiendo ganado las elecciones. Yo creo que el adelanto electoral es una prueba más de que el gobierno no se cree su propia retórica. Si Sánchez pensara que la economía española a final de año va a mantener o va incluso a mejorar respecto a la situación actual, probablemente no habría adelantado las elecciones. A ver, esta incoherencia del gobierno, pues bueno, está ahí, la vemos cada semana. De hecho, en las próximas semanas probablemente vamos a tener la gran noticia que retratará este discurso, que será el momento en el que de forma oficial el PIB español ya supere el nivel de la prepandemia. Porque claro, por una parte el gobierno dirá, o debería celebrarlo, bueno, es que seguimos creciendo. Por otra parte, claro, esa noticia vendrá con el subtítulo, ¿no? Justo debajo del título, la entradilla a la noticia será último país o penúltimo país, parece que están ahí los checos peleando con nosotros, que recupera el nivel de diciembre de 2019. Que ahí un poco alrededor de todo ese triunfalismo del gobierno está siempre este dato, es decir, siempre esa idea de que ahora mismo en este trimestre, en los últimos 6 meses, en los últimos 9 meses, España está creciendo algo más que la media de la eurozona, siempre es un dato que está muy mediatizado por esta otra cuestión. Oiga, que es que fuimos los que más caímos y fuimos a los que más nos está costando recuperarnos. Entonces, es complicado. Yo comprendo ahí a los asesores de comunicación del gobierno diciendo cómo podemos cuadrar ese mensaje que queremos que llegue a las elecciones de que ahora mismo estamos creciendo más sin que el lector en la siguiente línea se encuentre con la idea de fuimos los que más caímos o somos los que menos o los que más hemos tardado en recuperar el PIB de 2019. De hecho, hoy en las dos de las noticias principales del día estaba esta contradicción del gobierno, porque estaba estas declaraciones de Sánchez hablando de que España va como una moto, es verdad, luego pues sin entrar en los matices, por lo que hemos dicho, horas trabajadas, cuando hablamos de ocupados, todas estas cosas, pero luego estaba la noticia esta de la adenda, que luego comentaremos de si le dejan un marrón al siguiente gobierno, de si le dejan margen de maniobra o le están hipotecando. Pero si uno va, primer párrafo de cualquiera de las noticias que que hoy podemos ver publicadas sobre la adenda, dice: España, el Consejo de Ministros aprueba los más de 90.000 millones. Y entonces dices, ¿de dónde salen esos 90.000 millones? 84.000 serán créditos que parece ser que nos van a llegar en mejores condiciones, ¿no? Ese dinero que había disponible, que al principio dijimos que no íbamos a tirar de él. Yo desde el principio dije, me cuesta mucho creerlo, efectivamente vamos a tirar de ese crédito fácil que nos suministra Europa. Pero luego, otros 7.700 millones, fíjate, por ejemplo, leo El País, otros 7.700 millones son ayudas no reembolsables que se añaden a los 69.000 millones ya asignados. Cuidado, o sea, no es una cantidad menor, 7.700 millones que son a más. Dices, ¿y por qué nos tocan 7.700 millones más? Siguiente línea. La economía española cayó más por la COVID que otras y eso ha elevado el cálculo de los fondos que le corresponden. Es decir, el mismo gobierno, la misma Nadia Calviño, que está en la mesa del Consejo de Ministros diciendo lo fantástico que van a ser estos fondos, lo muy avanzados que lleva España a su desarrollo o lo bien que va la economía española, tiene que reconocer que nos han dado 7.700 millones más de los que nos correspondían, porque como esos fondos se distribuían en parte en función del crecimiento económico
económico, o más bien del decrecimiento económico, del sufrimiento que estuviera generando el COVID y las consecuencias del COVID en la economía, pues como la economía española ha sido una de las que más ha caído de la Unión Europea, es la que más fondos extra recibe por ese mal desempeño económico. Entonces sí, la verdad es que es una contradicción casi insalvable para el gobierno, pero es que está ahí. En el primer párrafo ponen una cosa y en el segundo tienen que intentar poner la otra. A propósito de lo de la adenda, vamos a ver, para que la gente lo entienda. Hoy el gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros una extensión del plan de recuperación. ¿Y qué es el plan de recuperación? Pues tú tienes que anunciar inversiones por el dinero que te llega de Europa y al mismo tiempo tienes que comprometerte a hacer reformas. ¿A qué se ha comprometido el gobierno con Europa? Es lo que quiere saber Alberto Núñez Feijóo, que no para de decir, oiga, que nos digan a qué, que nos enseñen el papel, porque a lo mejor el siguiente que gobierna soy yo y me gustaría saber a lo que me tengo que enfrentar. Hoy le han hecho estas dos preguntas a Calviño sobre la adenda. Quisiera saber por qué se presenta ahora esta adenda, no antes o más tarde, cuando el plazo terminaba el 31 de agosto. Y relacionado con esto, como este plan afectará al próximo gobierno, usted ha asegurado que ha habido reuniones con agentes sociales, gobiernos autonómicos, también con partidos políticos. Hoy el líder de la oposición se queja de que desconoce los hitos y las condiciones para este plan, estos préstamos que tendría que asumir si hay un cambio de gobierno. Quisiera saber cuál es el resultado que dio esa ronda de contactos y por qué no se ha pactado con el líder de la oposición. La fecha límite para solicitar los préstamos terminaba en el mes de agosto y no era realista pensar que se pudiera iniciar un trabajo nuevo después de las elecciones. De todas formas, en este proceso de consulta pública hemos incorporado todas las propuestas que nos han llegado, valorado e incorporado adecuadamente aquellas propuestas de las comunidades autónomas, de los grupos políticos, incluido el Partido Popular. No deja de sorprenderme, ¿no?, este tipo de comentarios o de cuestiones, porque no sé si esto quiere decir que el señor Feijóo no quiere seguir adelante con el plan de inversiones y de reformas. Quería preguntarle a la vicepresidenta acerca de la adenda. Por un lado, se aprueba en esta antesala de las elecciones generales convocadas para julio. Quería saber qué margen de modificación, si lo hay, tendría el gobierno que salga de las urnas del 23 de julio, sea cual sea el signo o color político que tenga. Si hay alguna posibilidad o digamos que queda blindado en los términos en los que termina aprobándolo la Comisión a partir del texto que aprueban hoy. Y si en la adenda hacen alguna modificación en torno al compromiso de llevar a cabo una reforma fiscal que hemos visto que se aparcaba con el estallido de la guerra en Ucrania, se sustituía por algunas medidas coyunturales, pero no sé si se va a llevar a cabo una reforma integral en el marco de esa adenda. Si hay que hacer ajustes, se podrán hacer sin problema después de las elecciones, pero lo que no es responsable es no hacer en este momento, no tomar en este momento la decisión de enviar el proyecto de adenda para que el proceso de aprobación comunitario ya se ponga en marcha y que cuanto antes podamos poner, como decía, empezar ya a ejecutar esta segunda fase del plan de recuperación, ahora que estamos justamente en su ecuador, ¿no? En este sentido, algunas de las reformas que estaban en marcha han decaído como consecuencia de la convocatoria electoral y las retomaremos inmediatamente y con carácter prioritario una vez que pasen las elecciones. Abordamos la adenda, Rayo. Bueno, yo creo que aquí hay un conjunto de contradicciones y de trampas que la vicepresidenta Calviño está hábilmente tendiendo a la opinión pública, ¿no? Por un lado nos está diciendo que han tenido que aprobar esto ahora, porque si no, claro, ya se retrasaba mucho a esperar hasta las elecciones generales y a que el nuevo gobierno enviara la adenda. Bueno, este puede ser un argumento razonable, el argumento de los plazos, no retrasar más la recepción de los fondos, pero es que la adenda se podía presentar desde el mes de diciembre del año 2022. Por lo tanto, si tanto urge presentar la adenda para empezar a recibir los fondos, ¿por qué la han retrasado hasta este momento? Pues porque retrasaron la presentación de la adenda para que coincidiera con la presidencia española de la Unión Europea y así pues poderse dar un baño de medios de comunicación, de prensa, de titulares favorables dentro ya de un contexto sociopolítico que les será muy favorable para encarar
las elecciones generales que estaban previstas originalmente para diciembre. Por tanto, aquí el propio gobierno ha utilizado políticamente la redacción de la adenda y ahora argumenta con criterios supuestamente técnicos para presentarla ya. Por otro lado, ha dicho que el nuevo gobierno tendrá pleno margen de maniobra para modificarla si así lo quiere. Esto es una media verdad. Es una media verdad porque cualquier modificación que quiera introducir el nuevo gobierno de España, y es posible introducirlas, Meloni, por ejemplo, en Italia ha cambiado algunos de los puntos, necesitará contar con la aprobación y el consenso de la Comisión Europea. Esto es como firmar un contrato. Antes de que lo firmen las dos partes hay margen para negociar. Tú me das esto, tú me das lo otro. Ahora, una vez el contrato está firmado, quien tiene la sartén por el mango es la parte que no quiere modificar el contrato. Si tú la quieres modificar y la otra parte no quiere, tendrás que ofrecerle muchísimo más para que acepte modificarlo. Y si la Comisión Europea no lo acepta, no habrá modificación de la adenda y se tendrá que reproducir lo que haya remitido en estos momentos el gobierno saliente de la actual legislatura. Y además, y de nuevo en contradicción con lo que decía Calviño, si el nuevo gobierno quiere modificar la adenda, esto vuelve a relanzar todos los procedimientos y todos los plazos, implicando, por tanto, nuevos retrasos en la recepción de esos fondos. Es decir, que si el nuevo gobierno quiere modificarlo, no recibiremos los fondos antes por el hecho de que lo haya presentado ahora, sino que los recibiremos mucho más tarde que si no lo hubiera presentado y, por tanto, nos hubiésemos esperado hasta después de las elecciones a presentar ya con el nuevo gobierno, sea socialista o no lo sea, la adenda definitiva. Entonces, es un cúmulo de mentiras que lo que oculta es una deslealtad muy grande, y es la deslealtad a que el próximo gobierno, sea del signo que sea, pueda tener, porque además puede ser socialista sin Podemos. Entonces, el actual gobierno es un gobierno de coalición. El nuevo gobierno podría ser un gobierno en solitario del PSOE que podría tener otras prioridades o querer configurar otro plan. Es una deslealtad a que el nuevo gobierno resultante de las urnas del 23 de julio tenga autonomía para determinar cómo gastar ese dinero y en qué condiciones aceptarlo o no aceptarlo. Y por tanto están hipotecando en parte, claro, el futuro del próximo gobierno de España por parte de un gobierno saliente que ya el propio presidente del gobierno ha finiquitado, ha liquidado con esa convocatoria electoral. Sí, a ver, si te crees realmente todo esto de los fondos, de que Bruselas controla, de que los gobiernos tienen que hacer una serie de reformas imprescindibles, de que a Bruselas le importa cómo sean esas reformas, es evidente que lo que ha dicho la señora Calviño es completamente absurdo. Es decir, si hay algo que haya caracterizado a Bruselas en los últimos, diría, 15 o 20 años, probablemente más, desde luego probablemente nos podríamos ir a Maastricht, pero vamos, en los últimos 15 años, desde la última crisis financiera, es que los plazos han sido siempre extremadamente flexibles. Ha habido muchísimo politiqueo entre apretar a un país las tuercas o permitir que ese país ajustase a sus tiempos políticos, elecciones, nuevas presidentes del gobierno, nuevos ministros. Bruselas siempre ha optado por esa opción. Yo leía antes a mi amigo Pablo Rodríguez Suárez en El Mundo que lo explicaba la semana pasada, el martes pasado, 30 de mayo, decía, miren, en Bruselas, si de algo presumen es de que, y más aún en la nueva Bruselas, es de que no van a ponerse muy técnicos o no van a ponerse muy estrictos con las cuestiones técnicas digamos, no va a haber un choque político por ponerse muy estrictos con las cuestiones técnicas, y sería lógico no solo llegar hasta ese 31 de agosto, sino que incluso en un momento dado Bruselas diera más margen a España, porque además el propio gobierno nos ha dicho que somos de los más avanzados en esta cuestión de los fondos europeos, con lo cual que hubiese un ligero retraso, además tan justificado como ese, pues no tendría la más mínima importancia. Entonces todo esto es si te lo crees, si te crees esta historia. Yo es que como no me lo creo,
creo que ni es especialmente importante la adenda. Creo que el nuevo gobierno va a poder hacer más o menos lo que le dé la gana. Creo que le va a decir a Bruselas, oye, que es que nos han dejado, esto es una hipoteca, esto no es lo nuestro. Y Bruselas protestará, dirá que sí, que no, que hay que negociar un poco más, abrirá un nuevo plazo, los técnicos de Bruselas estarán encantados de ser durante unos meses de nuevo los protagonistas, y al final el nuevo gobierno hará más o menos lo que le da la gana. Bruselas presionará en aquellos puntos que cree que son más importantes, el gobierno le echará la culpa de las reformas que realmente tiene que hacer, pero que le quiere echar la culpa a Bruselas, y no pasará absolutamente nada. Entonces estará mintiendo ahora Calviño como está mintiendo, pero también los del PP echándose las manos a la cabeza y diciendo, hoy ya no vamos a poder hacer nada, nos está hipotecando el gobierno, cuando saben perfectamente que ellos podrían negociar con Bruselas y que todo esto tiene la flexibilidad de la política. La flexibilidad de la política que, en mi opinión, y en este caso, es para lo malo. Domingo Soriano, Juan Ramón Rayo, muchas gracias a los dos por estar en esta tertulia patrocinada por CaixaBank. Miles de familias dependen de los bancos de alimentos para garantizar su alimentación. En tu edificio, en tu barrio, en tu ciudad, todos tenemos a alguien cerca a quien ayudar. Únete a Ningún Hogar Sin Alimentos. Haz un donativo mediante un Bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org. La Fundación La Caixa y CaixaBank a favor de los bancos de alimentos. Y en el primer palo, Juanma Rodríguez, ¿qué? Buenas noches. Buenas noches. Siempre me ha llamado la atención este asinto que me pone Isaac Vizcaíno. Es la que más te pega. Sí, ¿no? Parece así como muy esotérico. Oye, ¿no? ¿no empiezas tú con el Poltergeist? Ya están aquí, pues mira. Sí, de verdad, ahora se anima un poquito más. De verdad, el asiento se anima un poquito más. Bueno, noticia que a estas horas de la noche lleva nuestro compañero Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital. El presidente del Barcelona, Joan Laporta, tendrá que justificar los 352.000 euros que pagó al hijo del ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. No, Laporta no es presidente, sino presidente José María Enríquez Negreira, a través de la sociedad Soccerman entre los años 2003 y 2006. Sabes que ahora corre la especie de que, bueno, en realidad no se pagó por tratar de buscar la neutralidad, sino que le pagaban a Negreira y él devolvía a directivos del Barça en lo que era un sobresueldo. Entonces no ha pasado nada. Tranquilidad, que no ha pasado nada, ni ha habido blanqueo de dinero, ni ha habido corrupción deportiva. Y tampoco hay influencia en los árbitros, puesto que tenemos al vicepresidente del Comité Técnico haciendo supuestamente de blanqueador del Barça. Eso es, o sea, no pasa nada, tranquilidad. Bueno, esto no se tiene en pie. O sí, porque en España casi todo se tiene en pie. O sea que a lo mejor esto también se tiene en pie. Esto va a ser una de las cosas que cometemos esta noche. Otra, que me molesta mucho y me enfada mucho, es que el seleccionador nacional de fútbol femenino estaría pensándose recuperar a alguna de las 15 chantajistas que, si bien recuerdas, de repente todas tenían una depresión o problemas. ¿Te acuerdas, no? Me acuerdo. ¿Te acuerdas? Pero, hombre, será porque han hablado con ellas y se han perdonado, Juanma. Ya, pero ¿y qué haces con las que cubrieron su baja y lo hicieron mejor que ellas? Porque claro, ¿qué pasa? Que ahora hay en puertas un campeonato del mundo. ¿Sabes lo que es un campeonato del mundo? Un campeonato del mundo es que esas jugadoras en un mes cobran más que en todo el año con el Mundial. Y hay patrocinadores y hay sponsors. Espero que Jorge Vilda no me decepcione, porque creo que Libertad Digital y el Radio fue de los poquísimos medios que dio la cara por él en su momento. Y hay que tener una cosa que se llama principios. Y tú tienes que estar con las que han dado por ti la cara, no por aquellas que la quitaron. Ay, claro. Ay, es que ahora se suben otra vez al carrito. Ay, que lo estoy viendo. Jorge Vilda, que tenía que haber dimitido. Tenía que haber dimitido cuando fracasó en la Eurocopa. Me enfada. Y ahora me enfada. Sacaste la cara por él. Me enfada. Bueno, el Real Madrid acaba de perder con el Joventut de Badalona 83-93. Lo normal. Da igual. Lo normal. Si se gana Yo creo la que Liga. van a esperar hasta perder 0-2. Si se gana la Liga, no será haciéndolo fácil. ¿Tú has visto al Real Madrid hacer algo fácil? Claro, yo creo que van a esperar a perder 0-2 para remontar. Y luego vamos a hablar mucho de Karim Benzema. La gente dice que ha sido una despedida muy fría. Bueno, es que Benzema es frío, porque de no haber sido frío se habría marchado al año de estar aquí. ¿Pero y qué querían? Por la cantidad de palos que le dieron. ¿Qué querían? ¿Que llorara? Y de eso voy a dedicar el comentario del principio del programa a eso, porque dicen, no, y se ha ido sin explicar por qué se va.
¿Cómo? Hombre, pues digo yo que 200 millones de euros no necesitan explicación. No sé, bueno, aquí hay dos motivos. O a lo mejor se va a ganar títulos Arabia. Que no es el caso. Yo creo que no. O a lo mejor se va por dinero. Que puede ser. Puede ser. Yo creo que por 200 millones de dinero. Yo creo que probablemente se vaya por eso. Vamos a hablar de Bellingham y Gautier se marcha del PSG, no, le marchan del PSG. Mourinho no va a ser, que estaba sonando, porque creo que se queda en la Roma, o sea que ese es un banquillo que queda ahí en Nagelsmann, con Thierry Henry de segundo. Sí, Nagelsmann. Con Thierry Henry de segundo para contentar a tu amigo Mbappé. Bueno, pues nada, pues chico, escucha. Escucha, que cuando se vaya Ancelotti, si le quieren fichar, que pongan a Thierry Henry de primero en el Madrid. Ojalá que no. Por favor, vamos a... Oye, te veo hoy como los grandes momentos de Juanma. Cuando está enfadado le salen unos primeros palos estupendos. Estoy enfadado. A repartir estopa.